comportémonos nosotros también y hagamos más preguntas y demos menos respuestas. Alex, de las muchas conversaciones que hemos tenido la oportunidad de tener, hay dos áreas que a mí me quedan resonando mucho de todo lo que has hecho. Y por supuesto, un tercer tema del que vamos a hablar, que es la curiosidad. Pero eso lo vamos a aguantar. Eso. El plato fuerte, la tecnología. Sí. Y el segundo, la creación o la construcción de marcas. Quiero que me lleves por los dos, güey. Una marca que quiere que sea 10X, ¿en qué mezcla tiene que utilizar tecnología y construcción de marcas? Buenísima la pregunta. Yo creo que es imposible pensar en la construcción de marcas hoy sin tecnología, ¿sí? Pero la tecnología es un copiloto, ¿sí? Tú eres el que está metido manejando y tú eres el que está metido indicándole a ese copiloto para que te potencie todas las cosas que quieres hacer a una velocidad exponencial que humanamente es imposible lograr. Y así entonces iterar más rápido a través de las múltiples posibilidades para poder llegar al 10X, ¿no? Pero entonces, la primera idea es imposible hacerlo hoy, creo yo, sin tecnología. La segunda idea es, todo se devuelve a lo fundamental, que es entender cuál es el dolor que voy a ir a resolver, cuál es el problema de mi usuario y cómo yo establezco empatía con ese problema para entonces traérmelo de vuelta, plasmarlo en un cubo o plasmarlo como sea y utilizar tecnología para acelerar la forma en la cual reduzco la latencia entre el momento que averiguo el dolor y puedo poner un estímulo que responda a ese dolor frente al usuario para decir, ¿voy por ahí o estoy todavía lejos? ¿Sí? Eso es para mí lo que hace la tecnología, comprimir ese espacio que antes te duraba traer, bueno, entonces vamos a fabricar la cosa y tengo que traer otra gente para... Eso comprime completamente ese tiempo para poder hacer iteraciones muchísimo más rápidas y en una de esas lograr un crecimiento vertical. Yo trabajé en Coca-Cola, me traje de Coca-Cola la construcción del modelo de negocio, licencias y franquicias, y así operamos un poco en la expansión de los países. Procter tuve la oportunidad de trabajar muy a mi temprana edad ahí en la compañía, y es la cuna de la creación de marcas de valor. ¿Qué me podría llevar de Procter & Gamble hacia Exma para construir más la marca que ya existe? Mira, la cosa que, y no es ningún secreto porque A.G. Lafley, el famoso CEO de Procter, lo dijo y curiosamente lo hizo más o menos en el momento en que yo estaba uniéndome a Procter, ¿no? Entonces para mí quedó muy grabado, ¿no? Y él dijo, consumer is boss, ¿sí? Entonces, de vuelta a esta noción de lo que hace, lo que empuja la última decisión es qué es lo correcto hacer para el usuario, ¿sí? Versus, aquí tú puedes tener 30 años de experiencia, yo puedo tener 1 año de experiencia. La decisión realmente, sí, la experiencia va a ayudar, pero tiene que estar anclada en lo que necesita el usuario, ¿sí? Una vez que está el usuario puesto en el centro de lo que hacemos, eso debería empujar a Exma a 10, 20, 50, 100X. Y regresamos a la tecnología. Hoy hay muchísimas formas de escuchar al usuario, de escuchar al consumidor, de escuchar su ruido social y de escuchar también su voz y sus preocupaciones. Mira, sí, y yo creo que hay dos ideas que me gustaría que conversáramos. La primera es, estamos acostumbrados a preguntar, y podemos hablar después de la curiosidad. Preguntar es tan importante como observar. Y en la observación hay espacio para conseguir elementos que no siempre salen o no siempre son articulables, pero que al momento de observar ves una disonancia, ves algo que te llama la atención, que después lo procesas y lo transformas en algo que puede ser una idea realmente disruptiva. Y el segundo elemento en torno a eso es, hoy solíamos pensar que, bueno, para escuchar al usuario, no, bueno, hay que salir a la calle y entonces buscar una gente y reclutar. Hoy nada va a reemplazar el contacto cara a cara con el usuario. Pero hay 1 millón de herramientas allá afuera. A mí una que me gusta mucho, que siempre hablamos en Exma, es Answer the Public, ¿sí? Y Answer the Public lo que hace es jalar todos los criterios de búsqueda que la gente pone en Google, ¿sí? Y los agrupa como con una suerte de mapa de calor, pero que visiblemente es muy interesante, para ayudar a entender, bueno, dónde están realmente las tensiones alrededor de un tema en particular. Entonces, ya no hay excusa para no hacerlo, porque realmente la tecnología ha puesto esto
al alcance de nuestro celular. Podemos sacar el celular y aquí mismo hacerlo con Answer the Public en 1 minuto. Entonces, yo creo que eso es lo que hace la tecnología, ¿sí? Acortar esa brecha que había antes. Consumer is king, lo pones al centro, trabajas sobre construir al consumidor, darle poder, escucharlo. Pero ¿qué hace construir una marca que valga billones de dólares? Mira, yo de nuevo creo que va de vuelta al quien entiende mejor qué es lo que necesita ese consumidor, ese usuario, es el que va a terminar ganando, ¿sí? Eventualmente, no importa cuántas iteraciones haya de por medio, entender lo que necesita y luego desarrollar algo que entregue una experiencia superior es el secreto. Parece increíblemente simple, es tremendamente complejo de ejecutar, pero la idea es esa. La idea es simplemente entender y luego ser súper fiel a ese entendimiento en el proceso de construcción, de desarrollo, de lo que sea, y traerlo a la vida de una manera que sea realmente excepcional. Dentro de esa excepcionalidad, irónicamente, del tiempo que tú lanzaste tu foco, que cuando construimos conferencias tratamos de encontrar de qué habla cada persona, sí, la tecnología se ha acelerado durísimo. Sí. Y la curiosidad se convierte en un eje transversal increíble y en una ventaja competitiva única. Correcto. ¿Qué es la curiosidad para Alejandro Betancourt? Mira, la curiosidad es la cualidad humana más potente y menos desarrollada, menos aprovechada que tenemos todos los seres humanos, pues, ¿no? La tenemos todos. Entonces, es decisión tuya, decisión mía, cuánto la utilizamos, si la utilizamos o no. Yo creo que el partir fundamentalmente y esta es la metáfora que a mí me gusta, que todo el mundo se lleve en la cabeza, dar un paso atrás y tratar de hacer la pregunta, oye, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué tipo de información me falta? ¿Cómo puedo reinterpretar lo que tengo frente a mí? Es la esencia de la curiosidad. Luego, ¿cómo a eso le pones encima una capa de tecnología que lo potencie? Resulta en cosas como las que hablamos hace un rato, donde hoy hay gente que a través del prompting, que es las preguntas que ingresas en los motores de inteligencia artificial de tipo generativa, la gente está vendiendo los prompts. Es decir, está vendiendo las preguntas, está monetizando su curiosidad y poniéndola al servicio de los demás a un cierto intercambio de valor, ¿sí? Entonces, no se entiende el aprovechamiento de la tecnología sin que exista la curiosidad como una precursora. Las máquinas van a seguir avanzando. Entonces es tontísimo o estéril pensar, bueno, vamos a tratar de ser más inteligentes que las máquinas. No, lo que necesitamos es gente que sepa hacer las preguntas correctas para sacarle el máximo provecho a las máquinas que todavía hasta hoy saben hacer muchas cosas, pero no saben hacer preguntas. Entonces, para eso, el humano tiene que estar ahí. Ahora, vamos a tomar la curiosidad como centro y algo que quiero que suceda mucho con las personas que están escuchándonos en las distintas redes sociales donde vamos a estar activos. ¿Cómo acciono esto? Lo estoy entendiendo y digo, ok, tengo que ser más curioso. ¿Cómo hago para ser curioso? Probablemente ya soy curioso, pero no sé cómo desarrollarme una mente para entender mi curiosidad y ponerla en acción. Me encanta. Lo primero, vamos a arrancar por algo que nos pasa a todos los que están ahí, a ti, a mí, todos los días. Todos los días resolvemos problemas o llegan problemas a nosotros, ¿sí? De acuerdo. Generalmente cuando llega un problema a nosotros, ya alguien le dio algo de significado, ¿sí? Alguien vino y dijo, Fernando, tenemos un problema con tal, ¿sí? En ese tal, hay sesgos, hay intereses, hay agendas, hay sentimientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar el problema y decir, ya va, un momentico, ¿es este realmente el problema o el problema es distinto? ¿Sí? Okay. Esa es opción número uno. La segunda opción es decir, ¿qué pasa si yo pienso en un problema diferente para resolver? ¿Sí? Que no es este, pero este problema me lleva a que, oye, hay un mejor problema para resolver. Luego, si decido tomar el planteamiento del problema, si tú decides tomar el planteamiento del problema que yo te traje como cierto, por favor, no te quedes con el síntoma. Vamos a la causa raíz, ¿sí? Y la forma por excelencia de llegar ahí es preguntando 5 veces por qué. Ni 2, ni 3, 5. Por favor, hágame caso. 5, como mínimo. Si quieren seguir después, perfecto. Pero 5. Porque la diferencia entre las 5 veces te va a mostrar un planteamiento de problema o un síntoma y te va a mostrar después la causa raíz luego de ir 5 veces por ese porqué. Y típicamente el potencial de creación de valor de resolver solamente el síntoma es infinitamente menor al de resolver la causa raíz. Wow. Entonces hay que ir en profundidad
Si asumes que el problema es ese. Ahora, podemos decir, no, mira, yo creo que el problema es distinto, ¿sí? Y el problema es distinto, lo que significa es, otra vez, la metáfora del pasito atrás, es decir, ¿cómo puedo yo reinterpretar esta situación, ¿sí? Para tratar de extraer todavía más valor, ¿sí? Y en esa reinterpretación puede que termines en un problema similar que resuelve la causa raíz anterior, o puede que llegues a resolver algo todavía más grande, ¿sí? Entonces, en aceptar el problema o en replantearlo, la curiosidad te asiste para poder maximizar la creación de valor a la hora de hacer esa resolución. Hay una frase que se utiliza mucho en el mundo corporativo, también en el mundo emprendedor, pero además en el corporativo, que es la famosa ceguera de taller. ¿Sí? Y la ceguera de taller, estaba pensando cómo poder hacerle un filtro cuando estás haciéndote 5 porqués tú solo. O es una metodología que tendríamos que trabajar en conjunto, en equipo. ¿Tendré la capacidad yo de hacerme mis 5 porqués saliéndome de una ceguera de taller? Me encanta la pregunta. Mi consejo es hacer las dos. Es hacerlo primero de manera individual y después comparar notas, ¿sí? En ese comparar notas, hágame un favor y tráiganse a alguien que no tenga nada que ver con el problema que está resuelto, que no haya escuchado nunca del problema, ¿sí? Sencillamente usted le pone cuál es el planteamiento, pero que no tenga todo el contexto que típicamente trae los sesgos involucrados, las agendas, los sentimientos, y pídale que haga su propia hipótesis de los 5 por qué. Y comparen notas, ¿sí? Entonces, si hacen el ejercicio de manera grupal, no se queden limitados al contexto de quien está tocando en el día a día ese problema. Tráiganse a alguien de fuera que no tenga nada que ver, que le va a dar una visión completamente distinta. Pero eso no sustituye, y a mí siempre que hacemos ejercicios grupales, me gusta comenzar de manera individual, ¿sí? Porque lo que pasa es, si cuando empezamos de manera grupal y una de las voces un poco dictantes del grupo arranca, terminamos teniendo pensamiento grupal, ¿sí? Y termino yo reprimiendo los elementos del por qué en los 5 por qué que yo quiero desarrollar. Cuando hablamos de poner la curiosidad, estoy pensando en el coeficiente intelectual. ¿Qué tan inteligente soy para detectar el problema? ¿Qué tanto puede uno desarrollar un índice de curiosidad, así como se desarrolla el índice de coeficiente intelectual? No, pues el índice de curiosidad es una realidad, ¿sí? Y con tu ayuda hicimos un estudio del índice de curiosidad en Latinoamérica y encontramos que desafortunadamente solamente 20% de los latinoamericanos somos más curiosos, medido por ese índice, versus individuos de economías más desarrolladas como los Estados Unidos, Europa, China. Ahora, eso puede verse como una mala noticia o como una buena noticia. La buena noticia es, si decidimos entrarle de lleno al tema de la curiosidad, el potencial de darle la vuelta a ese 80% que está por debajo del promedio es bestial, ¿sí? Hay una generación de valor increíble metida ahí. Yo creo que la relación con el coeficiente intelectual es real, pero para mí el tema es, la curiosidad es una precursora de la formación del coeficiente intelectual. Porque lo que sucede es, típicamente definimos la inteligencia, o cuando decimos, oye, este tipo sí es inteligente, generalmente nos estamos refiriendo a alguien que toma decisiones acertadas, nos estamos refiriendo a alguien que siempre parece tener una solución acertada a un problema, ¿sí? Y cuando examinamos qué es lo que se requiere para hacer alguna de esas dos, tomar decisiones, según dice la investigación, es función de cuán precisos somos manejando los sesgos que intervienen. Entonces, como lo hemos hablado, la curiosidad te ayuda a manejar los sesgos. Y conseguir soluciones para los problemas, soluciones efectivas para los diversos problemas que vienen, es una función de cuán capaz eres en tu cabeza de reconfigurar las diferentes experiencias que tienes para darle solución a eso. La intuición no es otra cosa que experiencias transformadas en reconocimiento de patrones. Entonces, el que tenga mayor cantidad de experiencia va a ser capaz de poder ver claramente múltiples soluciones para el problema que viene. Y las experiencias se construyen a través de la curiosidad y de exponerse a nuevos y diferentes estímulos cada día. Si solo el 20% de los latinoamericanos utilizan la curiosidad como una herramienta, a lo mejor hay un sesgo que tiene que ver con esa famosa frase de que la curiosidad mató al gato. Pues sí, eso es totalmente cierto. La frase existe y pobrecito los gatos. El gato no se murió, el gato está bien. El gato montó un emprendimiento y es billonario ahora, está en la lista Forbes. El gato, de la curiosidad, no mató al gato ni mató a nadie, ¿sí? Ahora, lo que pasa es, bueno, el gato es la última de las tendencias en torno a la curiosidad, pero vamos al 500 antes de Cristo con Orfeo y Eurídice o con la caja de Pandora. La historia lleva 2300 años diciéndonos que ser curioso es malo.
De ¿sí? acuerdo. Y Sí. ser curioso es malo porque, bueno, hay unos líderes organizacionales que son un poquito cobardes y dicen, oye, coño, mano, es que esto de gestionar una organización que hace tantas preguntas, qué flojera, nos movemos más lento, tal, ¿eh? Y tienes unos sistemas educativos que tienen a 35 niños en un salón que vienen de diversas familias, con diversos contextos, con diversas experiencias, con diversas ideas, y los fuerzas a que solo hay una respuesta correcta para todo. ¿Sí? Entonces tú me dices, no, bueno, vale, pero ya va, pero no exageremos, porque 2 más 2 va a ser 4 aquí en China, en Singapur y donde sea. Es correcto, pero el cómo llegas al 4 no puede ser estandarizado. ¿Sí? Y hoy, lamentablemente, tenemos educación que dice, no, este es el método correcto de llegar a decir que 2 más 2 es 4. No, tú puedes agarrar y pues, bueno, los 2 dedos y los sumas, tú puedes pintar 4 palitos. Tal. No puede ser que haya solo un método para llegar a la respuesta, aun cuando haya solo una respuesta correcta, como efectivamente 2 más 2 es 4. Entonces, yo creo que prestar atención, y ustedes que son líderes, y nosotros que tenemos posiciones privilegiadas de liderazgo organizacional, necesitamos asegurarnos de incentivar la curiosidad en nuestras organizaciones. De 3 maneras. Reclutar gente curiosa, y no reclutar en contratar gente nueva, pero pensemos en cómo armamos nuestros equipos de trabajo. ¿Realmente le prestamos atención a la diversidad de contextos de donde viene cada uno? ¿O simplemente, bueno, esto está en el mismo departamento, hágale, ¿sí? Les toca trabajar juntos? La segunda es recompensemos a la gente que es curiosa, ¿sí? En lugar de darle una palmadita y decirle, no, pregunte más, tal, no sé qué, o las preguntas al final de la clase. Oye, recompensemos a la gente que se atreve a hacer preguntas que además nos llevan a, entonces, resultados más potentes. Y lo tercero es, por favor, representemos la curiosidad, seamos honestos y seamos cónsonos con lo que hablamos, ¿sí? Si vamos a decir que queremos apoyar la curiosidad, comportémonos nosotros también y hagamos más preguntas y demos menos respuestas. Nos están escuchando varios corporativos, no solamente de la comunidad de EXMA, sino de todas las personas a las que estamos llegando por las distintas plataformas y están diciendo en este momento, ay no, ahora se me van a salir del plan, porque al ser curiosos, quita el business plan de en medio y quita esos milestones que están marcados y ese mapa que está delineado por donde en teoría no te debes de salir y casi siempre funciona así. Sí. Entonces, ¿qué tan positivo o negativo es el sistema índice o la forma de ser curioso para no salirse de aquellas metas que tienes que lograr? Sí, mira, yo creo que paradójicamente, en mi experiencia, considerar todas las opciones temprano en el desarrollo del plan te hace ir más rápido más adelante. Porque lo que puede pasar es que, listo, hacemos el plan, decimos, este es el camino por el que vamos a ir. En la mitad del camino puede que no funcione. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y cuando a la mitad del Porque hay camino una no mejor manera funciona de que funcione. un solo plan, tengo que regresarme al principio y decir, bueno, ok, vamos a rehacer todo el análisis y tal. Mientras que si al principio yo identifico 2 como mínimo, 3 idealmente y ojalá más, potenciales cursos de acción, y yo digo, bueno, está bien, la data en este momento o la experiencia o lo que sea nos indica que debemos irnos por este. Los otros 2 siguen estando ya analizados, de manera que si en la mitad del camino yo me encuentro con algún problema, oye, me devuelvo y ya sé por dónde empezar. O mejor todavía, el profesor Roger Martin tiene un concepto que se llama pensamiento integrativo. ¿Sí? El pensamiento integrativo básicamente lo que busca es tomar 2 modelos que son opuestos y rescatar lo mejor de cada uno para crear una mejor tercera vía. ¿Sí? Entonces, al analizar múltiples opciones versus casarte con solo una, tomas prestado lo mejor de las opciones que incluso decidiste desechar. Wow. Y lo incorporas en tu plan para que ese plan sea más potente y después encuentres menos obstáculos en la ejecución. Hablaste hace rato de la educación y del sistema que para nadie es un misterio. Todos los años que llevamos con prácticamente el sistema educativo similar o un sistema educativo similar, ¿qué cambios le haría Alejandro Betancur pasándolo por el filtro de la curiosidad al sistema educativo actual en el que estudian tus hijos? Sí, mira, yo parte de lo que me gustaría ver un poco más de exploración y un poco menos de prescripción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a la hora de hablar, quedémonos en las ciencias duras, que típicamente son las más difíciles de pasar por el filtro de la curiosidad. En las matemáticas, por ejemplo, a la hora de enseñar a sumar, entender, por mostrarle a un niño las 4 manzanas, ¿sí? Y separarlas en 2 manzanas para acá y 2 manzanas para allá y dejar que jueguen con las manzanas y esconderle una manzana y decir, bueno, ¿y ahora qué pasó? Sí, bueno, hay que buscar la otra manzana para que dé 4, todo, versus sencillamente decir, no, oiga, es que estas son las tablas de multiplicar y hay que aprendérselas. No, pero ¿por qué las tablas son lo que son? ¿Por qué 9 por 2 es 18? ¿No? Entonces, a mí me gustaría ver un poco más de exploración y un poco menos de prescripción. Y lo segundo que me gustaría ver es un poco más de libertad
en la aproximación a los problemas, ¿sí? Lo que te decía, y me pasó recientemente con mi hijo mayor, con Nicolás, donde había, en su clase precisamente de matemáticas, había que justificar la respuesta, ¿sí? Entonces decían, bueno, le ponían un cálculo y él tenía que justificar su respuesta. Y él, pues, puso su justificación, ¿sí? Pero que terminó no siendo la justificación correcta, porque no es la justificación deseada. Entonces, ya va, pero ¿por qué tu verdad es más valiosa que mi verdad? Ninguna de las dos es la verdad. La verdad es que 2 más 2 es 4. Pero si tú juntas 4 manzanas y yo decido pintar 4 palitos, tu verdad y mi verdad siguen sin comprometer la verdad. Entonces, un poco más de libertad en la exploración de los problemas es lo que a mí me gustaría ver en la forma en que la educación evoluciona. Y esa educación que tiene que evolucionar, me imagino, también tiene que ver con los avances tecnológicos. Yo tengo 50 años, tú tienes 40 años. Las generaciones que están naciendo hoy, tus hijos, ya nacieron en un Sí. ambiente de tecnología digital, con una exposición a plataformas que rozan entre 4 y 6 dispositivos en contacto simultáneo Sí. todos los días. Sí. ¿Cómo crear, cómo educar y cómo desarrollar la curiosidad en esos niños a través de esas plataformas? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas, ¿no? La primera es, yo creo que, otra vez, poniendo límites, creo que la tecnología es sana. Y yo creo que un poco una aproximación absolutamente maniqueísta o binaria de no te voy a dar ninguna pantalla hasta los 18 años, yo creo que eso no funciona, ¿sí? Porque vamos a estar preparando muchachos que después se van a encontrar con un mundo con el que no van a saber cómo operar, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que mostrarles es el iPad no solo funciona para los jueguitos. El iPad es una herramienta increíblemente potente para acceder al conocimiento así. Conocimiento que tú y yo teníamos que irnos a una biblioteca, ¿sí? Y hablar con el bibliotecario y mandarnos 7 libros para ver cuál tenía la respuesta. Ahora decirles, oye, mira, es que todas las preguntas que tú tienes tienen la respuesta ahí mismo. Entonces, entender que la tecnología es un potenciador de la satisfacción de la curiosidad, ¿sí? O es una manera de canalizar la curiosidad, para mí es muy importante, porque en ese sentido los niños van a entender que pueden apoyarse como copiloto. De nuevo, ellos tienen que hacer las preguntas, ellos tienen que liderar la conversación, pero pueden apoyarse de esos recursos como copiloto. Eso es un elemento que a mí me parece fundamental a la hora de traer la tecnología a nuestros niños y la educación. Aprovechando todo ese conocimiento, ese bagaje que has traído en Procter & Gamble, te voy a pedir 2 favores. El primero, ponme un desafío, y 2, dame un consejo como Fernando Ansúrez para poder explorar y comenzar este camino de buscar un crecimiento exponencial de 10 veces. Muy bien, vamos. El desafío es, te hago una pregunta, como curioso te hago una pregunta. Sí. ¿Quieres crecerlo 10x en cuánto tiempo? 3 años. Ok. Por favor, haz un plan quiero que el plan que tenías de 10 años lo hagas pasar en 12 meses, ¿sí? Y te sientes y escribas el mismo plan diciendo, no tengo 3 años, tengo que llevarlo a 10x en 12 meses. Okay. Esa es la petición, ¿sí? Okay. A lo mejor no vas a llegar en 12, pero a lo mejor llegas en 20, que es más rápido que 36, De acuerdo. ¿sí? Entonces, ese es lo primero. Y el consejo que yo te daría es, yo buscaría y hablaría con tanta gente como fuera posible antes de empezar a ejecutar el plan versus empezar a ejecutar el plan e ir hablando con gente en el camino. Okay. Porque ir un poquito más lento al principio, pero coleccionar todo ese bagaje de puntos de vista te va a permitir crear un plan mucho más potente con el que después vayas all in. Maravilloso. La gente que nos va a estar escuchando, te lo juro, ayer yo los presentaba en el camino, a los speakers los voy a seguir presentando. Yo me alimento de todo lo que he aprendido. Es impresionante las mentes brillantes que tenemos en Exma y voy a aprovecharlos a todos y voy a hacer caso de tu consejo. Voy a tener el mayor número de conversaciones con el mayor número de gurúes para aprovechar todo ese conocimiento. Y ustedes también escuchen estas cápsulas, tomen algunas notas y saquen a hacer su plan. ¿Por qué no 20x, 30x? Porque no hay imposibles y no hay ya límites porque el cielo tampoco lo es. No hay. Qué gusto tenerte. Gracias, viejo. Acá. Gracias, ¿eh? Bueno.